Continuamos con los temas de la unidad número 4. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema el servicio en nuestras vidas. El tema anterior hablábamos especialmente que María era un modelo que nosotros debemos de seguir de amor y de servicio, que ella es quien nos pone el ejemplo de cómo debemos de actuar y de comportarnos dentro de la iglesia. ¿Queremos saber cómo es un verdadero discípulo? ¿Cómo es un verdadero apóstol? Observemos la figura y el comportamiento de María. María nos dirá qué es lo que debemos de hacer o cómo debemos de comportarnos. El servicio en nuestras vidas es algo muy importante. Por eso les manejo dos citas bíblicas el día de ahora, donde ustedes las invito a que las lean, las reflexionen en familia, donde nos dice la primera que es del Apocalipsis 21 del 1 al 5, donde Jesús nos promete una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar donde todo será amor, felicidad, donde todo estará en paz y en armonía. Y también la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que nos invita a que todos los dones y carismas que hemos recibido los pongamos al servicio de la comunidad. Por eso es importante que no dejemos de lado en nuestras vidas todo lo que Dios hace por nosotros. La misión de Jesús en esta tierra, recordemos que fue la de establecer el reino de Dios, el reino de su Padre aquí. Ya hemos hablado del reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, no es comida, no es bebida. El reino de Dios son acciones y comportamientos que nosotros vamos construyendo día con día en nuestro entorno y con los demás. Y este reino de Dios es establecido por Jesús a través de acciones muy concretas, que es la justicia, la paz, la fraternidad, el gozo, pero esencialmente el amor. Y ahorita vamos a hacer énfasis o vamos a analizar los diferentes tipos de comunidades que existen o que han existido dentro de la iglesia. Comencemos con la comunidad de Jesús, la comunidad que Jesús formó, Jesús y sus apóstoles. Jesús llama a sus 12 apóstoles para que ellos estén con Él y aprendan de Él. Que estén con Él en todo momento, en todo lugar, que vean qué hace, cómo lo hace, qué es lo que dice, cómo actúa, cómo se comporta, que aprendan directamente del Maestro a cómo amar y cómo poner en práctica estos valores del reino. Esa fue la comunidad que Jesús formó. Una vez que Jesús asciende a los cielos, quedan los primeros cristianos, que son los 12 apóstoles, la Virgen María y todos los discípulos o seguidores que tenía Jesús. De esta manera, ellos vivían unidos y tenían todo en común. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 42 al 47, nos maneja cómo se comportaban, qué era lo que hacían. Ellos mantenían una vida de oración, mantenían una vida en comunidad, donde se amaban los unos a los otros, donde estaban en fraternidad, pero algo que siempre prevaleció con ellos fue que ellos se dejaban guiar y se dejaban impulsar por el Espíritu Santo para llevar el reino de Dios a todos los lugares o a donde Dios se los indicara. Y el tercer tipo de comunidad es la que tenemos actualmente, nuestra iglesia, edificada en un mundo nuevo. La comunidad debe de ser una comunidad que prevalezca en el amor. Nuestra iglesia, recordemos que si algo que nos identifique como cristianos, católicos, apostólicos, romanos, debe de ser el amor. Así como existen en otras sectas algunas cualidades que los identifican o que los caracterizan, a nosotros,
como cristianos, católicos, apostólicos, romanos, lo que nos identifica es el amor. Que amemos desinteresadamente a todas las personas y que no nos dejemos guiar por otra cosa, por el odio, por el rencor. Que brindemos nuestro apoyo desinteresado a quien más lo necesita. ¿Y cómo contribuimos a este mundo nuevo, a este mundo mejor? Primero, debemos de dejarnos renovar nuestro interior, restaurarnos por el Espíritu Santo. ¿Eso qué es? No es otra cosa más que comenzar con una conversión en nuestra vida. Dejar aquellas actitudes, dejar aquellos comportamientos que no nos dejan nada bueno en nuestra vida. Dejarlos a un lado y transformarlo por acciones buenas para después de tener esa transformación interior, poder así compartir el amor que Dios nos brinda. Nadie puede dar algo que no tiene. Primero yo y después lo comparto con los demás. Y lo segundo es dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros. Es decir, escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo siempre digo, el Espíritu Santo no es otra cosa más que esa voz en nuestro interior que nos dice cuando hacemos algo bien o cuando hacemos algo mal. Un ejemplo un poco chusco, ese angelito que en las películas o en algunos en memes o en algunos anuncios vemos del angelito que está a la derecha diciéndonos qué hacer. Esa es la voz del Espíritu Santo, que nosotros nos debemos dejar guiar por ella. Y estamos llamados a vivir la esperanza y hacer operativa esta esperanza en nuestra vida diaria. Es decir, el amor, vivirlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Cada quien sabe cómo lo va a hacer o cómo lo hace, pero debemos de poner en práctica estas acciones. En la iglesia necesitamos convertirnos en apóstoles. En apóstoles, ¿y cómo lo vamos a hacer? No basta con ser discípulo. Un discípulo era solamente aquel que seguía al Señor, que escuchaba su palabra y lo seguía a todos lados y le agradaba lo que decía. En cambio, los apóstoles eran aquellos que llevaron a la práctica lo que Jesús les dijo. Y dentro de la iglesia, para convertirnos en apóstoles, ocupamos hacer o realizar un apostolado. ¿Y qué es un apostolado? El apostolado viene de una palabra griega que significa enviado, es decir, cuando Jesús sube a los cielos o asciende a los cielos, le da la misión a sus discípulos: vayan por todo el mundo y propaguen el evangelio, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hablen y prediquen a todos la buena nueva. Y eso es, nos envía, nos da una misión de llevar la buena noticia a todo el mundo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia no es otra más que enviar lo que es el mensaje que Jesús. La buena noticia es Jesús mismo, es llevar su amor, su fraternidad a todos lados. Y dentro de la iglesia existen múltiples e infinidad de apostolados a los cuales nosotros nos podemos unir o podemos formar parte de un apostolado muy específico y del cual ustedes a lo mejor tienen un contacto más cercano, pues es el del ser catequista. El ser catequista es un servicio que se brinda dentro de la iglesia, un servicio gratuito, porque en la mayoría de los casos no se recibe una remuneración y se hace desinteresadamente para llevar a que los niños conozcan lo que es su fe. Existen muchos catequistas y dentro de la iglesia hacen falta cada vez más catequistas. El otro es lo que es ser un acólito o monaguillo, es decir, apoyar al sacerdote dentro de la misa,
A lo mejor cuando ustedes asisten, ven a niños que le ayudan, que le llevan el libro, que le llevan el cáliz, que le llevan las cosas que necesitan. Ellos son los monaguillos, o también considerados como acólitos. Otro apostolado que ustedes lo ven dentro cuando van a misa son los coros parroquiales, el cantarle a Dios, el alabar a Dios a través del canto. Ese es otro apostolado. Otro apostolado que existe también es la pastoral de la salud, que ellos tienen algo muy específico o que ponen en práctica una obra de misericordia corporal, el ir y visitar a los enfermos. Van, visitan a los enfermos y le llevan la comunión porque ellos no pueden asistir a misa. Otro son los sacristanes, que son aquellos que cuidan el templo y preparan todas las cosas antes de la misa y que están siempre ahí. También existen lo que son los grupos juveniles, que dentro de la iglesia hay variedad de grupos juveniles. En nuestra diócesis existen diversos. Puedo yo hacer mención solamente de uno que es muy conocido, lo que es EPA, de lo que es Grijonupa, y otros que hay, fraternidad. Y si ustedes se acercan en la iglesia, hay jóvenes y ellos pertenecen a grupos donde se reúnen cada semana para seguir aprendiendo más de Dios y para hacer y poner en práctica lo que Dios nos pide. La escuela bíblica también es un apostolado o es un lugar donde nosotros nos podemos acercar, que son grupos parroquiales para seguir creciendo en nuestra fe, donde se estudia la Biblia y equipos de apoyo parroquial. Existen diversidad de grupos. Si ustedes se acercan a su parroquia, van a poder encontrar, por ejemplo, el equipo de liturgia, el equipo de lectores, o pueden encontrar aquellas personas que se dedican simple y sencillamente a limpiar el templo. Están dando un servicio a su comunidad. No es necesario irnos a otro país, irnos a otro lugar, a otro continente para cumplir con esta misión. Esta misión la podemos hacer en nuestra parroquia, en nuestra capilla, en nuestra comunidad. Y también este servicio no solamente es en nuestra capilla, en nuestra comunidad, también este servicio lo debemos de dar en nuestros hogares, apoyando y ayudando a nuestros padres. Para retroalimentar lo que es esta parte del servicio, pues los invito a que contestemos las páginas 77 y 79 de su libro de texto. Muchas gracias.